Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Nuestro grupo está conformado por Arana Tupayupanqui, Marjorie Mayumi, Cabrera de los Ríos Gabriela, Loisa Vargas Carlos Antonio, Muñoz Gutiérrez Daniela, Nina Asto Carlos Andrés y Yanes Salazar Camila Lucero. Nuestro tema es criterios para considerar un suelo como contaminado, correspondiente al curso de contaminación de suelo dirigida por el profesor Teodoro Warwa Chipani. Un suelo contaminado es aquel cuyas características han sido afectadas negativamente por químicos. Generalmente esto ocurre por las actividades humanas. Esto nos puede traer consecuencias para la salud y para el medio ambiente. Importancia del suelo. El suelo es muy importante ya que juega un papel fundamental por las funciones ecológicas, sus diversas aplicaciones y servicios ecosistémicos, los cuales permiten la vida en la tierra, como son los suministros de alimento y fibra, el material de construcción, los combustibles, la retención de carbono, la regulación del clima y no olvidar que también es hábitat para los organismos. En resumen, el suelo es el tercer recurso natural más importante del planeta Tierra, ya que hace posible el mantenimiento de los seres vivos, los animales y el medio ambiente. ¿Qué es un suelo contaminado? Se define como el aumento de la concentración de compuestos químicos de origen antropogénico que provocan cambios perjudiciales y reducen su empleo potencial, tanto como parte de la actividad humana como parte de la naturaleza. Se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso, que ocasionan que se afecte la biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana. El suelo generalmente se contamina de diversas formas, cuando se rompen tanques de almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, por filtraciones de alcantarillado, por pozos ciegos o por acumulación directa de productos industriales o radioactivos. Contaminantes más contaminantes. La emisión del contaminante suele proceder de procesos antropogénicos, incluso si algunos elementos y compuestos se encuentran de forma natural en los suelos. Las intervenciones humanas son las principales causantes de los contaminantes del suelo. Aquí encontramos los contaminantes inorgánicos y orgánicos. Amenazas que enfrenta el suelo. La FAO lleva tiempo poniendo sobre la mesa uno de las principales amenazas del suelo a corto, a mediano y a largo plazo. Como consiguiente tenemos los siguientes, que son 10, que es la salinificación, el desequilibrio de los nutrientes, la acidificación y la alcalinidad, la contaminación, la pérdida de carbono orgánico, la pérdida de biodiversidad, el anegamiento, la compactación, la erosión y como último el sellamiento. ¿Cuándo se considera un suelo contaminado? Se considera un suelo contaminado cuando se determina riesgos inaceptables para la protección de la salud humana, o en un caso de los ecosistemas, debido a que la presencia de alguna de las sustancias contaminantes recogidas de cualquier otro contaminante químico. Criterios para considerar un suelo contaminado. Para considerar que un suelo ha sido contaminado por compuesto orgánico, se deberá de satisfacer toda y cada una de las siguientes condiciones. Número 1. Las concentraciones de contaminantes existentes en el suelo deben ser inferiores o a los niveles genéricos de referencia para la protección de la salud humana y de los ecosistemas, definidos para el uso o usos propuestos. Número 2. En los casos en los que no se disponga de los niveles de referencia para estas sustancias, y en tanto se fijen estos, la concentración no deberá exceder el valor medio local, más de 2 veces, la desviación estándar. En los demás casos se considerará al suelo como potencialmente contaminado, deteniéndose que realizar una evaluación sobre gravedad de contaminación para determinar la necesidad de implementar acciones correctivas. Fuentes de contaminación de los suelos. Tenemos el almacenamiento incorrecto de los productos y residuos en actividades industriales. Tenemos los vertidos de residuos incontrolados, como también los escombros industriales, los cuales, estos son el abandono de las antiguas actividades industriales que pueden generarse restos de edificaciones. Tenemos también los bidones enterrados, que el entierro es ilegal de bidones con residuos y su deterioro a largo tiempo pueden ocasionar una contaminación en los suelos. Tenemos las fugas en tanques u operaciones deficientes,
los cuales son las pequeñas fugas en tanques enterrados. En caso de producirse a un largo periodo del tiempo, puede llegar a provocar una pérdida y una gran cantidad de productos con el consiguiente riesgo de contaminación del subsuelo, de las aguas subterráneas. Tenemos los vertidos incontrolados de aguas residuales, tenemos el almacenamiento incorrecto de productos o residuos. Ahora hablaremos sobre los niveles de contaminación del suelo. Para este aspecto se han considerado 4 puntos, como es el nivel ligero, el nivel medio, alto y muy alto. Dentro de estos aspectos se han considerado la cantidad de casas que hay a su alrededor, las industrias y el nivel de contaminación y cercanía con la frecuencia de vientos. En el primer punto tenemos el nivel 1 o ligero. Dentro de esto se consideran áreas sin industria y con baja densidad de casas, áreas con baja densidad de industria o casas pero sujetas a frecuentes vientos o lluvias. También de esto se han considerado las áreas agrícolas, áreas montañosas, todas las áreas situadas como a 10 o 20 kilómetros del mar y no expuestas a vientos directos. Ahora, dentro del nivel medio o nivel 2 tenemos las áreas con industrias que no producen humos contaminantes y o con densidad moderada de casas. Áreas con alta densidad de casas pero sujetas a frecuentes vientos y o lluvia. Y áreas expuestas a vientos del mar pero no cercanos a la costa. Lo que es el nivel 3 o nivel alto, tenemos áreas con alta densidad de industrias, suburbios de grandes ciudades con alta densidad de casas, con uso de calefacción que generan contaminación. Áreas cercanas al mar o expuestas a vientos relativamente fuertes procedentes del mar. Y ahora, por último, tenemos el nivel muy alto o el nivel 4. Dentro de esto están las áreas generalmente de extensión moderada, sujetas a contaminantes conductivos y humo industrial que produzcan depósitos espesos de contaminantes. Áreas de extensión moderada muy cercanas a la costa y expuestas al rocío del mar. Dentro de esto también se encuentran las áreas desérticas, caracterizadas por la falta de lluvia durante largos periodos y expuestos a fuertes vientos que transportan sal, arena y sujetas a una condensación con regularidad. Dentro de este último nivel están las áreas con mayor contaminación y las que tienen mayor índice de contaminantes, por el uso industrial y también por la aglomeración de casas que existe en ese lugar. Ahora hablaremos sobre los parámetros que se toman en cuenta para determinar un suelo contaminado. Como ya sabemos, el suelo presenta diferentes propiedades. Dentro de estas tenemos físicas, químicas y biológicas. Estas propiedades juntas hacen que un suelo se encuentre en total equilibrio. La alteración de una de estas determina también si un suelo se encuentra contaminado o no. Vamos a ver dentro de estas como tenemos la temperatura. La alteración en la temperatura del suelo determina también si se encuentra contaminado o no, y esto se puede dar por la presencia de la industria. Ahora, otra propiedad de estas también que tenemos es el color. Se da principalmente por la presencia de sustancias ajenas al suelo, como pueden ser minerales, hidrocarburos o también insecticidas. La capacidad de intercambio catiónico. Esta hace referencia a un indicador que mide la cantidad de cationes que pueden ser retenidos por el suelo. La fertilidad. La fertilidad del suelo hace referencia también a la cantidad de materia orgánica que tiene y que la alteración en su composición determina también si un suelo se encuentra contaminado o no. El pH hace referencia a la acidez o basicidad que tiene el suelo y también dentro de esto la presencia de bacterias y hongos que también determinan la alteración de estos como contaminación del suelo. También tenemos en cuenta que la caracterización de algunas de las sustancias, según la ley, si se excede en más de 100 veces los niveles generados de referencia establecidos, determina un suelo contaminado. La presencia de concentraciones de sustancias contaminantes que pueden implicar un riesgo para la salud humana o los ecosistemas, identificando las sustancias que sean más relevantes y los valores aproximados de concentración, determinan un suelo contaminado. Los valores aproximados de concentración varían también según las leyes de cada país
y los requerimientos que generan, ya sea en la industria, en la agricultura o en la minería. Y tomando en cuenta estos aspectos, la concentración de diferentes metales pesados en el suelo determina si un suelo es apto para la agricultura o no, y también su concentración de contaminación. Gracias. Degradación y contaminación del suelo. La degradación del suelo es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones características. Esto puede obedecer tanto a causas naturales como a causas antrópicas. De forma general se distinguen dos tipos de procesos de degradación del suelo. Tenemos aquellos que producen el desplazamiento de las partículas del suelo, y los más importantes son la erosión por agua y viento. También tenemos fenómenos que originan una degradación in situ del suelo, y pueden ser procesos de degradación física como procesos de degradación química. Tipos de contaminantes del suelo. Tenemos 5 puntos. Como primer punto tenemos a los fertilizantes, aguas residuales, residuos sólidos urbanos. Como segundo punto tenemos a las plaguicidas, a la combustión, a los disolventes, a los compuestos orgánicos volátiles. Como tercer punto tenemos a la salinidad y basicidad ocasionada por sales de las carreteras, y también a la acidificación por lluvia ácida o drenaje de ácido de minas. Como cuarto punto tenemos a los elementos trazas, que son cationes metálicos, elementos normalmente presentes en bajas concentraciones en suelos y plantas. Y por último tenemos a las partículas sedimentables de suelos erosionados, las emisiones volcánicas, emisiones industriales y urbanas. La contaminación del suelo puede ser causada por un evento específico o una serie de eventos dentro de un área determinada en lo que los contaminantes son liberados al suelo, y la fuente e identidad de los contaminantes es fácil de identificar. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación puntual. Las actividades antropogénicas representan las principales fuentes de contaminación de tipo puntual. Entre los ejemplos destacan los emplazamientos de antiguas fábricas, la eliminación inadecuada de desechos y aguas residuales, vertederos no controlados, la aplicación excesiva de agroquímicos, derrames de muchos tipos, entre otros. La contaminación difusa es una contaminación que se propaga por áreas muy extensas, se acumula en el suelo y no tiene una fuente única o fácil de identificar. La contaminación difusa se presenta donde la emisión, transformación y difusión de contaminantes en otros medios ya ha ocurrido previamente a su transferencia al suelo. La contaminación difusa implica el transporte de los contaminantes a través de sistemas de aire, suelo, agua. Por lo tanto, es necesario realizar análisis complejos que involucren a estos tres comportamientos a fin de evaluar adecuadamente este tipo de contaminación. Los ejemplos de contaminación difusa son numerosos y pueden incluir actividades relacionadas con energía y armas nucleares. Contaminación orgánica. Los contaminantes orgánicos del suelo son de naturaleza muy variables, como aceites, petróleo, gasolina, entre otros, y su presencia en los suelos se debe a las diversas actividades humanas, como la agricultura, industria, transporte. De todos los contaminantes orgánicos son los fitosanitarios la causa más frecuente de contaminación. Se trata de productos de uso universal en la agricultura para combatir los parásitos y las enfermedades de las plantas, proteger los cultivos de los agentes dañinos, aunque no solo sean parásitos sino también las malas hierbas, y mejorar cualitativa y cuantitativamente. Otros tipos de contaminación del suelo. Tenemos la contaminación natural o endógena. Es el proceso de concentración de toxicidad entre los que se determinan algunos elementos metálicos. Estos están presentes en minerales originales de algunas rocas. Esta contaminación sucede por la presencia en el suelo de compuestos naturales causados por los desequilibrios que crean deposiciones atmosféricas y las precipitaciones del agua. Otro tipo de contaminación sería la antropogénica o la oxógena. Esta contaminación se produce cuando los contaminantes son introducidos en la atmósfera debido a las actividades humanas. Las principales fuentes de contaminación del suelo son los químicos usados como derivados de actividades industriales, los desechos domésticos y de los desechos de las municipalidades. Dentro de la contaminación antropogénica tenemos la contaminación por actividades industriales. Los contaminantes gaseosos son liberados de la atmósfera y esos pueden ingresar al suelo directamente a través de la lluvia ácida o la deposición atmosférica. La contaminación por actividad minera. Las actividades mineras provocan generalmente fuertes impactos en el medio ambiente, destruyendo suelos naturales y creación de nuevos suelos. Las aguas de relave son utilizadas para eliminar los residuos generados y estos se depositan en el suelo, encontrando en él mercurio, arsénico, plomo, cadmio, cobre y otras sustancias contaminantes.
Los desperdicios que generamos en nuestras casas son uno de los principales contaminantes del suelo, ya que la basura orgánica, además de contaminar el suelo, genera gases tóxicos que contaminan el aire. Además que los lixiviados que se infiltran a través del suelo afectan la productividad y acaba con la microfauna que está habitando en ellos. Contaminación por actividades agrícolas y ganaderas. Las diferentes fuentes agrícolas son contaminantes del suelo, ya que estos incluyen productos agroquímicos como fertilizantes, el estiércol de animal y los plaguicidas, y esos contienen el cadmio, el plomo, el cobre, entre otros. Criterios para considerar un suelo no es contaminado por compuestos orgánicos. Para considerar que un suelo no ha sido contaminado por compuestos orgánicos, se deberá satisfacer que a. Las concentraciones de los contaminantes existentes en el suelo deberán ser inferiores a los niveles genéricos de referencia, para así proteger la salud humana y de los ecosistemas. B. En los casos en los que no se dispongan los niveles de referencia para esas sustancias, las concentraciones no deberán de exceder el valor medio local de 2 veces la desviación estándar. Niveles generados de referencia. El Real Decreto 9/2005 lo define como la concentración de una sustancia contaminante en el suelo que conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o de los ecosistemas. De esta manera, los niveles genéricos de referencia permiten establecer un valor o conjunto de valores a partir de los cuales es posible determinar cuánto un suelo ha sido sospechoso de contaminación. Determinación de las concentraciones admisibles. Al establecer las concentraciones máximas admisibles de los contaminantes ambientales, debe asegurarse la protección de la salud pública y la creación de ambientes saludables. Las concentraciones se derivan básicamente a partir de la definición de riesgo máximo admisible y de la combinación de la información relativa a la valorización de la toxicidad del compuesto y a la exposición esperada de las personas según el uso que le den al suelo. En otras palabras, se calcula la concentración del contaminante en el suelo, a lo que corresponde una exposición esperada equivalente a la del máximo riesgo admisible. Estos valores son posteriormente corroborados en la base de aceptabilidad ambiental y social para proponer finalmente un valor máximo admisible. Toxicidad de las sustancias que contaminan el suelo. Según los orígenes de la contaminación, las sustancias químicas varían sensiblemente, pudiéndose encontrar plaguicidas, disolventes, hidrocarburos y aceites o metales pesados. Uno de los contaminantes más importantes del suelo vendrían a ser los plaguicidas, que pueden ser moléculas sintéticas orgánicas o inorgánicas. Se clasifican en base a su estructura química, su modo de acción, su forma de entrada al organismo y sus objetivos en el organismo. Sus efectos toxicológicos sobre las plagas dependen de su composición química, que a su vez afectan a la interacción de los componentes del suelo. Como otro contaminante importante del suelo tenemos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que una vez que entran al suelo pueden ser atenuados o degradados por una serie de procesos físico-químicos y biológicos, como la volatilización y o la fotooxidación a la atmósfera, la absorción irreversible a la materia orgánica del suelo, lixiviación del agua subterránea, la pérdida abiótica, la absorción por las plantas o la degradación microbiana. Siendo un suelo contaminado. Entre las técnicas de recuperación de suelo se puede establecer una primera división entre dos grandes categorías, en función a la que se lleva a cabo el proceso de descontaminación de suelo. Una de las técnicas es la técnica in situ, que consiste en el suelo contaminado es tratado en un emplazamiento original. Este no necesita de excavaciones, sin embargo, a veces se remueve o se mezcla en su localidad original. Bueno, esto consiste básicamente en poner en contacto la masa del suelo con agentes limpiadores. Este proceso es difícil de llevar a cabo, pero es más barato, porque esto es más barato que transportar el suelo a una planta limpiadora, descontaminadora. Uno de los ejemplos de la técnica in situ sería la bioremediación, la bioacumulación, la fitoremediación. La segunda técnica es la ex situ, que trata sobre los suelos contaminados cuando son excavados, transportados y tratados en una instalación. Si la instalación está situada próxima a la zona de emplazamiento del suelo contaminado, se denomina on-site. De lo contrario, si ésta está lejos de la zona de emplazamiento, se denomina off-site. Bueno, este sistema de trabajo es caro, ya que se supone que es el movimiento de tierras, pero en realidad es el más rápido y eficaz.
Y bueno, las técnicas de descontaminación son los siguientes métodos: extracción, tratamientos químicos, electroquímicos. Bueno, estos métodos se pueden usar en las técnicas in situ o ex situ. Pero unos ejemplos sobre las técnicas ex situ serían las biopilas, el compostaje y los lodos. Conclusión: el suelo es muy importante porque participa en el ciclo de agua, carbono, nitrógeno y fósforo. Además sirve como soporte en parte de las transformaciones de la energía y de la materia de los ecosistemas. Puede renovarse, pero lo hace en un ritmo más lento de lo que se destruye, por lo que para los humanos se convierte en un recurso no renovable.